Creo que sí. ¿Sí está grabando ya aquí? Ah, bueno, ahí luego edito eso del video. Bueno, vamos a pasar a lo que es la predicación de hoy. Valdo, ¿puedes orar para empezar, por favor? Sí, gracias, gracias porque tenemos esta oportunidad de estar aquí juntos y también dar gracias por la vida de Alan. Si él es el que va a traernos la predicación de hoy, damos gracias por su vida, gracias por su preparación y el tiempo que le brinda para poder transmitir lo que tú has dejado en la Biblia. Agradecemos por eso, Dios, y también pedimos para que nosotros seamos aprendices y tengamos ese razonamiento para poder retener lo que va a predicar en el día de hoy. Y sobre todo, pues saber ponerlo en práctica en nuestras vidas, Dios. Gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a estar ahí en Hebreos 2, del 1 al 4. Si no, pues ahí van a estar los versículos en la pantalla. ¿Sí me oigo bien hasta allá, Belén? ¿Sí me oigo bien? Ah, bueno. Ahí los versículos puede que varíen un poco de como los tienen ustedes, porque esta vez no estoy usando ninguna versión, fue una traducción mía. Próximamente a la venta, no es cierto. De aquí a que termine de traducir todo el Nuevo Testamento estoy mucho. Pero la traduje para resaltar ciertas cosas que va mencionando. Como pueden ver en la imagen, hay una imagen ahí de un barquito, porque la imagen que está presentando el autor de Hebreos tiene que ver con el mar, con andar a la deriva. Entonces, pero de todas maneras, si lo quieren leer, pues ahí en sus Biblias no hay problema. ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendieron a valorar ahora que estamos en cuarentena? Cosas que tal vez tenían, pero que no le dieron mucha importancia hasta que de plano se las quitaron con el quédate en casa. Convivencia. La verdad ese sí fue uno que, especialmente en esta iglesia, que salimos acá rato a la playa juntos o ríos, y sí fue como que, híjole, y, no poder ver a nadie. ¿La qué? Las comidas. ¿Algo más? Las clases a media semana. Ahí, por ejemplo, de cosas que no tienen que ver con la iglesia, el cine fue una de las que también. Carla y yo salíamos al cine casi cada semana, cada 2 semanas, y ahora nada. O sea, y era como que de los pocos ratos como libres que teníamos los dos, lo hacíamos para precisamente ir al cine, y sí, ya cuesta más trabajo. Pero yo creo que hay muchas cosas que, pues no nada más con la cuarentena, pero incluso el dicho, ¿no? Dice, no sabemos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido, y la verdad es muy cierto. Muchas cosas no las valoramos. Bueno, incluso reunirnos era algo que pues era tan automático para todos que pues no, o sea, no hay problema, ¿no? Si faltaba uno una vez o qué sé yo, pues hasta no se sentía tanto, porque decías, bueno, pues es una vez al año. Pero ya cuando ya es todo el año, como que ya cambió la situación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, lo que fueron las pérdidas del hermano Floriberto en Oaxaca y del hermano Enrique, sí fueron una de las cosas que dejaron como un gran vacío en mí. En mis planes del año pues estaba ir al campamento a Zafra a dar clases en el familiar y luego en el de jóvenes. Y entonces en el plan, pues bueno, yo iba a pasar a Jalpa, ahí a ver a mis papás, y obviamente pues ahí iba a ver al hermano Enrique, y ya de ahí pues iba a ir a Oaxaca y ahí pues iba a ver al hermano Flori. Y pues ahora sí que los planes pues no se hicieron, murieron de COVID, y pues fue un golpe duro para muchas personas. Y pues quiera no, por ejemplo, su influencia en mí, aunque tal vez pues no supieron a qué escala influenciaron, pero sí influenciaron bastante. Incluso los alcanzó a algunos de ustedes por las enseñanzas que yo doy. Algunos de ustedes pues ni siquiera los conocieron. Valdo sí le tocó conocerlos cuando fuimos a Oaxaca, pero por medio de la influencia de ellos, pues yo puedo influenciar incluso a ustedes. Ahí en Facebook lo puse, ¿no? No sé si vieron en mi estado cuando murió el hermano Enrique. Él fue uno de los que a mí me animó mucho a empezar a predicar. Y ustedes saben, a mí no me gusta predicar. Me gusta enseñar, pero estar al frente y predicando casi no me gusta. Y pues siempre me ha dado miedo. Incluso ahorita siento así como el estómago raro. Sí, llevo años haciéndolo, pero se siente feo. Pero, por ejemplo, él, ahí en la iglesia en Jalpa, él era un hombre grande. Estaba como un poquito más bajito que yo, pero estaba alto y diría mi papá, estaba bien dado.
Y pues una vez yo le había comentado eso, que a mí me daba miedo estar ahí enfrente. Y él me dijo, no, pues a mí también. Y pues yo en ese entonces tenía unos 15, 16 años, dije, no, pues si a este señorón le da miedo, pues a mí con más razón. Pero eso me dio como una confianza, porque dije, ok, entonces esto pues es normal, pero el chiste es hacerlo. Y entonces, pues cuando perdemos a alguien, incluso a veces pensamos, no, híjole, si le hubiera podido haber dicho tal o cual cosa antes de que se muriera. Y pues no, ya no se puede hacer. Y como pues dice el dicho, ¿no? Uno no valora lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y no es eso lo que a veces hacemos con algo tan importante como la salvación. Así como ahorita a los niños y a los adolescentes les está costando mucho trabajo tener su educación en línea, a muchos de nosotros nos ha costado trabajo incluso también ver transmisiones. Ahorita porque no tenemos internet. Pero cuando tenemos, de todas maneras cuesta trabajo porque es otro tipo de disciplina. Era mucho más fácil pues venir, nos reunimos, sabemos que pues incluso va a haber algo de cotorreo, te animas a venir, pero saber que tengo que prender la tele o la compu o el celular y estar buscando la predicación, y como que ya requiere un esfuerzo que no teníamos que hacer antes. La nueva normalidad pues ha cambiado nuestras vidas radicalmente, quiera o no. Incluso muchos de nosotros tal vez incluso hicimos planes los domingos y ya hasta se nos pasaba a ver las predicaciones, o simplemente pues nos dio desidia o flojera verlas. No todos, pero a muchos sí. Y lo sé porque incluso a mí me estaba costando trabajo hacer esto. Yo les había comentado a algunos de ustedes que, por ejemplo, para grabar la predicación, pues era a veces 4 intentos que tenía que grabar de la predicación, porque a veces ya iba acabando la predicación y el vecino empezaba a trabajar en la herrería y ya se escuchaba el ruido, o acá el Anubis y el Ares empezaban a ladrar y ya era el ruido, entonces tenía que repetir la predicación, y a veces pues era 4 o 5 veces que tenía que grabarla, editarla, y ya para poderla mandar el domingo. Obviamente pues eso era mucho trabajo para una sola predicación. Es mucho más fácil escribirla y ahorita la predico y ya estuvo. Si hay ruido o no, pues ya ni modo, ¿no? Pero ya se escuchó. Y entonces incluso a mí me estaba costando mucho trabajo ya esto. Ahorita estas 2 semanas son un poco de descanso, ya veremos cuánto nos dura el chiste. Pero la cosa es que llegó al punto que muchos ya estábamos con la de, ya quiero que regrese toda la normalidad para reunirnos como antes. Y comentarios como estos incluso venían de gente que ni se reunía, ¿no? Y no me refiero solamente aquí, pero probablemente en muchas iglesias en el mundo, probablemente de las iglesias que van a ver el video después. No valorábamos la oportunidad que teníamos de reunirnos hasta que nos la quitaron con el quédate en casa. Y eso es parte del argumento de Hebreos, a no esperar literalmente a perder algo para valorarlo, sino mejor valorar esa cosa y no perderla. Nos dice Hebreos 2, del 1 al 4. Por esto es especialmente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva. Porque si la palabra que ha sido hablada por medio de los ángeles resultó confiable, y toda transgresión y desobediencia de ésta recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un rescate tan grande, el cual, después de que fue hablado primero por medio del Señor, nos fue confirmado por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ya sea con señales y también prodigios y diversos poderes distribuidos por el Espíritu Santo según su propia voluntad? Para entender un poco el contexto de lo que está hablando aquí el capítulo 2, tenemos que entender obviamente qué es lo que vino antes. En el capítulo 1 de Hebreos, el autor nos deja en claro pues, que Dios ha hablado a través de Jesús. De hecho, el primer versículo comienza diciendo esto: Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y como Jesús es Dios, entonces obviamente Jesús es superior a los profetas y a los ángeles. El autor de Hebreos nos lleva a recordar el Antiguo Testamento. De hecho, en toda la carta es un completo recordatorio del Antiguo Testamento, porque los que están recibiendo esta carta son cristianos judíos que están considerando regresarse al judaísmo. Están decidiendo abandonar el cristianismo para regresarse a lo que estaban antes. El autor les advierte: si Jesús es superior a Moisés, si es superior a los ángeles, si es superior a los profetas, ¿para qué te vas a regresar a eso? Quédate con lo que está mejor. En Hebreos 10:29 les dice: nosotros no somos de los que se acobardan hacia la destrucción, o no somos de los que se echan para atrás,
sino fieles para la conservación del alma. A esto se refiere con las palabras por esto, con las que inició el versículo de Hebreos 2:1. Por el hecho de que Jesús es superior a cualquier mensaje dado en el Antiguo Testamento, y esos mensajes eran confiables, y la desobediencia a esos mensajes recibieron castigo, pues dice, con mucho más razón debemos prestar mucho más atención al mensaje de Jesús. Si los mensajes de estos mensajeros, que fueron los profetas y los ángeles, eran importantes, pues cuánto más importante va a ser el mensaje del rey que los mandó. Entonces, obviamente la importancia es muy diferente, es mucho más. Y viene una advertencia, dice, no sea que vayamos a la deriva. Aquí en Manzanillo pues entendemos esta imagen a la perfección porque vivimos cerca del mar. A algunos pues ya nos ha tocado andar a la deriva. Ya sabemos lo que se siente esto. Hace algunos años, cuando Valdo y yo todavía éramos flacos, Valdo y yo nos tuvimos que meter a sacar una vez un trasmayo aquí en Las Brisas, que se estaba literalmente yendo a la deriva, porque la corriente estaba muy fuerte. Si no nos hubiéramos metido por él, pues el mar probablemente se lo hubiera llevado. Creo que hasta lo sacamos roto, se me hace, ¿no? ¿Cuál es mi punto con esto? Valdo y yo estábamos firmes en la tierra. Estábamos seguros completamente ahí, no había ningún problema. Al meternos al agua fue cuando nos expusimos al peligro. Y no solo el mar pues nos estaba llevando de aquí para allá, porque sí nos costó mucho trabajo nadar ahí. Estábamos tratando de sacar este trasmayo de 100 metros, que de hecho pesaba un montón por el hecho de estar siendo jalado por las olas. Y no nada más eso, era temporada de malaguas y nos estaban quemando por todo el cuerpo, literalmente, excepto por la zona del short, que ya fue gran ventaja. Pero por el resto del cuerpo nos estaban quemando, pero sí bien feo. Y todo esto fue en la noche. Probablemente había otros animales por ahí que pues no veíamos, ¿no? Igual y hasta había tiburones ahí en el mar a esta hora. Lo que aquí nos dice la carta de Hebreos es el mismo tipo de imagen. En la palabra que es confiable, que es la tierra firme, no hay peligro. Ahí estamos a salvo completamente. El problema es cuando nos alejamos de la palabra, nos metemos al agua y andamos a la deriva. En muchas denominaciones, por ejemplo, se enseña que la salvación no es algo que se pueda perder. No me gusta la palabra perder porque suena como de, pues no sé dónde la puse, ¿no? Así como yo estoy ahorita con esta cosa que se me anda perdiendo. Pero dicen, pues no se puede perder la salvación una vez que uno se hace cristiano. Pero eso no es lo que está diciendo Hebreos, sino todo lo contrario. Nos está advirtiendo, tengan cuidado porque puede que se vayan a la deriva. Hay que recordar, está hablando con gente cristiana y les está dando esta advertencia. Y no es que Dios te quita la salvación, que es lo que a veces estas denominaciones entienden. Como de, pues uno dice, no, puedes perder la salvación. No, pues Dios no te la va a quitar. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Dios no es el que te la quita, tú eres el que la rechazas. Y eso es muy distinto. Al meternos al agua, Valdo y yo, pues no es que la tierra de abajo de nuestros pies decidió quitarse. Y dijo, no, pues adiós. Y ahí aparecimos en el agua. No, nosotros decidimos dejar de estar en lo firme para meternos al agua. Nosotros nos fuimos de lo firme, lo que era seguro, y nos metimos hacia el peligro, todo por un trasmayo. Ni pescados sacamos, creo, ese día, ¿verdad? Entonces salió peor eso. Y esta es la historia que nos recuerda la carta de Hebreos, el Antiguo Testamento. La historia de cómo Dios salvó a Israel de Egipto y cómo toda una generación rechazó esa salvación y se murió en el desierto. Dios no les quitó esa salvación. Ellos la rechazaron. Ellos decidieron no entrar a la tierra prometida cuando Dios les dijo, entren. Incluso si se acuerdan, mandaron espías mejor a ver cómo está la tierra. Y Dios les dijo, no, entren. No, pues mejor mandamos a alguien. No, están grandotes. Pues mejor no entramos. Pues entonces ahora no van a entrar. Pero ¿quién rechazó esa salvación? Ellos. Y ya estaban encaminados hacia la tierra prometida. Prefirieron andar a la deriva, literalmente. 40 años ahí a la deriva en el desierto, para un viaje como de 4 días caminando. Les recuerdo, esta carta está escrita para cristianos.
Y les está advirtiendo esta carta a no rechazar el mensaje de Jesús, porque puede resultar en su destrucción. Recordemos Hebreos 10:29, nosotros no somos de los que se acobardan hacia la destrucción. Entonces, si la desobediencia a la ley de Dios resultó en la muerte de toda una generación, y bueno, más consecuencias que vemos en el Antiguo Testamento porque lo desobedecen a cada rato, ¿cómo vamos a escapar nosotros de una destrucción si estamos rechazando el mensaje del Rey mismo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos un rescate tan grande? Nos dice Hebreos. Hace años me tocó salvar a 2 personas de morirse ahogadas ahí en la playa de Olas Altas. Y bueno, una vez que los llevé a tierra firme, pues podemos decir que los rescaté, ya los salvé. Encontraron la salvación en ese rato de morirse ahogados. ¿Qué hubiera pasado si ellos decidían volverse a meter al agua? Pues volvían a correr el riesgo de morir ahogados. Y más porque ya sabíamos que no sabían nadar, ¿no? Si no, no los hubiera tenido que sacar yo. Eso es precisamente de lo que nos habla Hebreos, eso es lo que nos está enseñando. Dios ya nos rescató del pecado, estamos en la tierra firme. ¿Podemos volver al pecado? Sí, pero ¿estaríamos a salvo si regresamos ahí? Pues claro que no. ¿Dios nos quitó ese rescate? No, Él sigue siendo la tierra firme en esa metáfora. Nosotros somos quienes volvemos a meternos al peligro en el agua. Si lo que estas denominaciones enseñan fuera cierto, y una vez que fuimos salvos no hay forma de rechazar la salvación, pues entonces esta advertencia no tiene nada de sentido. ¿Para qué nos dice que tengas cuidado de no perder la salvación si no la puedes perder? ¿Para qué nos dice que no descuides una salvación tan grande si no se puede descuidar? Pero precisamente el autor de Hebreos hace esta conexión para que entendamos la gravedad del asunto. Ya fuiste rescatado, ¿para qué vas a negar ese rescate? ¿Para qué te vas a regresar a andar a la deriva? Entonces Hebreos utiliza el Antiguo Testamento como una parábola. Nosotros somos los israelitas, el pecado es Egipto, la vida eterna es la tierra prometida, nuestra vida es el camino hacia la tierra prometida. O como dice 1 Pedro 2:11, ¿no? Somos peregrinos, somos extranjeros. Les pregunto, ¿ya llegamos a la tierra prometida? No, estamos en el camino, vamos para allá. ¿Puedo desviarme y nunca llegar a ella, aunque ya voy encaminado hacia ella? Pues sí, eso le pasó a toda una generación de israelitas, ya iban para allá, pero se pusieron a dar vueltas. Esto es precisamente la razón por la que es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva, como nos dice ahí el versículo. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos un rescate tan grande? Imaginen que van en una lancha, chiquitas, con un motorcito, chiquito pero potente para que no sientan mal, pero ahí van en la lanchita. Imagínense que hay mucha corriente y ustedes están tratando de llegar a la orilla de la playa, pues obviamente para resguardarse. Para lograrlo, pues obviamente tienen que asegurarse de 2 cosas. Una, pues que el motor pues traiga gasolina y que esté prendido. Y 2, pues tienen que agarrar la caña del timón bastante fuerte, pues para ir dirigiendo el motorcito hacia la dirección a la que ustedes quieren ir. Si no suceden estas 2 cosas, pues no hay garantía de que el agua los vaya a llevar en la dirección que ustedes quieren ir. Probablemente los lleve en una dirección incorrecta y probablemente los lleve a estamparse en unas piedras y hasta morirse ahí. Esta es la advertencia que muchos cristianos necesitan, especialmente los que hemos crecido en la iglesia. Es muy fácil soltar un poco la caña del timón y dejar que otros sean los que prediquen. Dejar que otros sean los que oren, dejar que otros sean los que evangelicen, dejar que otros sean los que lleven una vida santa. Es muy fácil descuidarnos y dejar que la corriente nos lleve. Si yo no estoy agarrado con firmeza de Cristo, estoy dirigiéndome a mi propia destrucción, a mi propia perdición, por haberme confiado de, pues soy cristiano. Esa era la confianza que tenían los israelitas. Somos el pueblo de Dios, Dios nos va a salvar. Y no llegaron. Y ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos.
Pensamos, no, pues yo voy a la iglesia diario, pues ya, con eso ya la hice. Pero se trata de más que nada más pues venir aquí los domingos. El problema es que pues no solo me estaría dirigiendo a la destrucción yo solo, en esta metáfora. Muchas veces llevamos a otros cristianos en esa lancha. Y ahí voy yo dirigiéndola, pero la voy dirigiendo mal. Y llevo a otros allá arriba. Muchas veces jalamos a otros a nuestro estilo de vida. ¿Cuántas iglesias, por ejemplo, no han caído en la apatía? Y es por unos cuantos, la apatía se contagia rápido. Y nada más para calarlo, chequen en un cuarto lleno de gente, si alguien bosteza, medio mundo empieza a bostezar. Pueden estar todos normal, pero por uno que bosteza ya, hasta ahí llegó. En un gimnasio al que iba hace años, de hecho tenía un letrero que decía las reglas del gimnasio y la primera regla era no bosteces. Y pues sí, o sea, bostezaba uno y a todos ya les empezaba a dar flojera de hacer ejercicio. ¿Cuántas iglesias no han caído en la apatía? ¿Cuántas iglesias no han cerrado sus puertas definitivamente? No por lo de la pandemia, pero ahora sí que en definitiva, porque en quienes confiaron su destino se estaban dejando llevar por la corriente también. Y uno confiado, no, pues él va dirigiendo la situación y él no, pues yo iba con ustedes. Pasa como cuando fuimos una vez al cerro de acá por la Boquita y Vladi nos venía dirigiendo y de repente ya andábamos bien perdidos todos los chavos y pues volteamos y oye Vladi, pues ¿por dónde vamos? Y no, pues yo venía siguiendo a Chive y Chive, no, pues yo venía siguiendo a Vladi. Y total, pues ya vimos hacia arriba y no, pues está por allá, pues hay que darle por este lado. Y andábamos bien perdidos, porque todos íbamos pues siguiendo la corriente. El que se supone que venía dirigiendo, no venía dirigiendo. Y esto es lo que muchas veces pasa cuando nos dejamos llevar por la corriente y alguien más en el que estamos depositando la confianza también. Hace años estaba ahí en la playa del Club de Yates, que pues como la mayoría aquí conocen es una playa muy muy tranquila, y pues fui para allá, fui solo y pues estaba muy relajada el agua, entonces dije no, pues aquí sí me quedo dormido, entonces me quedé flotando ahí un rato, acá yo bien a gusto ahí en el agua, de repente empecé a escuchar gritos pero se oían lejos, dije no dejan dormir, y pues ya me desperté y no, pues ya vi la playa hasta por allá, dije caray, ¿dónde estoy? Y ahí la gente así y pues ya volteé y si se han visto, pues están unas piedras ahí a lo lejos, está como a 120 metros de la playa unas piedras, pues ya estaba yo por estamparme ahí en las piedras por haberme quedado dormido. Y pues bueno, me tardé una hora en regresar a la playa porque pues había mucha corriente ese día. Pero fue muy fácil, o sea, yo estaba según en lo seguro, dije pues aquí en la orillita me quedo dormido, no hay problema. Cuando menos me di cuenta, pues yo ya estaba hasta adentro por estamparme en las piedras. Si no era por estas personas que me estaban avisando. A veces necesitamos gente así en la iglesia, que ya nos estamos desviando un poquito y regrésate, ya te estás por estampar. Es muy fácil descuidarse y andar a la deriva. ¿Cuántos cristianos e iglesias se confían de ser salvos solo por ir a reunirse los domingos? Y dejan pues fuera el cuidar a otros, el amar al prójimo, el cuidar de la creación, el comunicarse con Dios. Porque es más fácil nada más venir y ya. Vivir todo lo que la Biblia nos dice, eso sí cuesta más trabajo. Los 2 mandamientos que Jesús dejó, las palabras firmes sobre las que nosotros deberíamos estar pues, bien fundamentados, son ¿qué? Amar al prójimo como a ti mismo, y el importante, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero la Biblia nos dice, si no sabes amar a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo estás viendo? Los 2 mandamientos de Jesús no fueron, pues ve los domingos a reunirte y los miércoles de clase. Y sin embargo, estas son las 2 cosas que a veces muchos hacemos en las iglesias. Y eso a veces no siempre. No que esas 2 cosas sean malas, obviamente es lo que tenemos que hacer. Aquí es donde aprendemos más acerca de Dios. Pero si no lo estoy poniendo en práctica, pues de nada sirve. Es decir, en lugar de estar sobre tierra firme, en la seguridad que pues en este caso Cristo representa, muchas veces estamos nosotros en nuestra propia lancha y estamos creyendo estar a salvo mientras estamos en el mar. Y pensamos, no me voy a ir a la deriva porque pues estoy bien agarrado aquí. Pero el mar mueve la lancha como el mar quiere. ¿Qué evidencia hay
del poder del Evangelio de Jesús en tu propia vida y en donde te congregas. Ya sea aquí o por los que nos están viendo luego en el video, en sus propias congregaciones. Pero ¿qué evidencia hay del Evangelio en sus propias vidas, en sus congregaciones? Si esta pregunta nos cuesta trabajo pues responderla, puede ser que tú o tu congregación pues han comenzado a andar a la deriva. Han empezado tal vez a ignorar el mensaje del Rey, el mensaje al que deberían estar prestando mucha atención. El punto de todo esto, y es lo que nos comenta Hebreos básicamente como carta en total, es no te alejes de esa tierra firme que es Cristo. No importa este debate de si la salvación se pierde o no se pierde, siempre y cuando tú estés sobre esa tierra firme que es Cristo. Si estás fuera de esa tierra firme, tampoco importa el debate, porque ya sabes que estás perdido, ya estás a la deriva. Entonces es un debate secundario. Entonces cualquier denominación puede creer lo que quiera al respecto, pero si no estás en Cristo, no estás con Él. Y entonces por lo tanto estás yéndote a la deriva. Entonces, como cristianos, no se alejen de Cristo, manténgase en tierra firme. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? Laco, ¿sí te quedaste despierta? Se duerme ella, para que la vean en el video. ¿No se ve? Luego les mando una foto. Si quieres, páusale ya, que ya para acabarla. Adiós.